Bueno, vamos a continuar con el segundo tema que vamos a ver en este video, que es estructuras de repetición y algunos elementos que vamos a necesitar que se llaman iterables, en especial las listas. Vamos a ver cómo crear una lista. Yo puedo tener, al igual que creo una variable, voy a crear una lista que se llame myList y los elementos de una lista los voy a poner entre corchetes. Entonces acá, por ejemplo, voy a crear una lista y cada elemento lo voy a separar por una coma. Y acá puedo poner la cantidad de elementos que yo quiera. Incluso puedo poner elementos de distintos tipos, pero bueno, por ahora voy a completar con números. Bien, las listas tienen distintas propiedades, pero vamos a ver algunas de las maneras más comunes de manejar una lista. Por ejemplo, ¿cómo hago si yo quisiera mostrar algún elemento en particular de la lista? Una de las cosas que puedo hacer es hacer print y selecciono mi lista, si la escribo bien, y después, entre corchetes, selecciono el orden del elemento que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el 61, sabiendo que arranca en 0, este va a ser el 1 y este va a ser el número 2. Entonces yo pongo acá número 2 y el elemento 2 es el 61, entonces eso lo podemos chequear. Y acá vemos que cuando ejecutamos se muestra el 61. También podría mostrar la lista entera, si no le especifico ningún orden, solo poniendo el nombre de la lista. Entonces ahora voy a hacer que esto no aparezca y vamos a ejecutar y vamos a ver que la lista se muestra tal cual aparece acá. Ok, ¿cómo hago para agregar un elemento a la lista? Bueno, lo que puedo hacer es, acá antes de mostrar la lista, hay unas funciones que se llaman métodos, que se escriben con un punto al final de la variable. Entonces en este caso mi variable es myList y pongo punto, y para agregar, acá vemos que nos muestra varias. Para agregar al final uso append. Y después, entre paréntesis, indico qué número quiero agregar. Entonces acá, por ejemplo, le voy a poner un 0. Entonces después de ejecutarse esta línea voy a mostrar la lista entera y vamos a comprobar si tiene un 0 al final. Ahora cuando la ejecuto acá se ve que aparece este 0 al final de la lista. Bien, bueno. Con todo esto, ¿qué se puede hacer? Las listas, junto con los strings, con las palabras, son elementos del tipo iterables. Iterable significa que una función lo puede recorrer elemento a elemento y bueno, dependiendo de la estructura de la función va a ser algo que sea propio de la función. Las estructuras de repetición son, como eran en Scratch, todas las funciones que son del tipo repetir, todas las que dentro de un argumento realizan una tarea durante determinada cantidad de veces o de iteraciones también se dice. Una de las estructuras más conocidas de repetición es la instrucción for, y lo que hace la instrucción for es evaluar una condición y realizar una actividad de manera sucesiva mientras se cumple esa condición o para cada iteración que bueno, cumpla cierto requisito. En este caso lo que puedo hacer es iterar por todos los elementos de una lista. Entonces lo que se escribe seguido del for es una variable y después se especifica en qué elemento iterable está. Entonces for a va a ser una nueva variable, que dónde va a estar esa variable, en el elemento que tenemos iterable, que es myList, y después se termina con 2 puntos. ¿Qué significa a en este caso? Es un nombre genérico. A va a significar cada uno de los elementos. A va a adquirir los valores primero de 1, después de 5, después de 61 y así sucesivamente. A va a ir tomando los valores de la lista. Entonces, para hacerlo de una manera más clara, lo que vamos a hacer es for element, ¿no?
Si le ponemos este nombre, queda más legible esta frase, ¿no? Esto significa por cada elemento en mi lista. De esta manera, escrito así, resulta más claro qué funcionalidad tiene, en vez de poner nombres genéricos. Entonces, por cada elemento de la lista, 2 puntos y voy abajo y van a ver que me crea un espacio de tab. Es importante esto, al igual que en el if, porque se considera un espacio de tab a todo lo que engloba el for. Entonces, lo que escriba acá va a estar dentro del for, lo que escriba fuera de este nivel de indentación va a estar afuera del for. Entonces, ¿qué puedo hacer acá adentro? Por ejemplo, puedo imprimir cada elemento. Una vez que yo entro en el for, tengo esta variable para disponer como yo quiera. Entonces lo que puedo hacer es, por cada vez que el for entre acá, que va a ser la cantidad de veces que coincida con la cantidad de elementos, se va a imprimir cada uno de los elementos. Entonces esta variable element lo que hace es adquirir los valores de la lista. Entonces vamos a ver cómo de esta manera los imprimo uno a uno. Y con esta de acá se imprimen todos juntos en un renglón. Vamos a chequearlo eso. Acá podemos ver que esta línea de acá corresponde a este print. Y después acá en el for se imprime elemento a elemento. Y fijámonos que se imprimen todos, ¿no? Porque acá esto se repite por cada elemento dentro de la lista. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de los espacios de tab. Por ejemplo, si yo desde acá pongo el cursor acá y doy enter, voy a seguir adentro del for, pero voy a borrar y vamos a ver que esta línea que estoy escribiendo ahora va a estar fuera del for. Y voy a poner continuar programa. Entonces lo que esperaría uno que pase es que primero se ejecute este for, repitiéndose la cantidad de veces que se tengan que repetir, y después se va a imprimir esta línea. Entonces vamos a chequear si eso pasa. Y efectivamente imprimo todos los elementos y al final imprime esta línea. Ahora, ¿qué pasa si yo aprieto tab y lo hago formar parte del for? ¿Qué creen que puede pasar acá? Si forma parte del for, lo que estaría pasando es que por cada recorrido del elemento de la lista se va a imprimir una vez esta línea. Entonces, como tiene esta cantidad de elementos, se va a imprimir esta misma cantidad de veces. Entonces vamos a corroborarlo. Y acá podemos ver cómo se imprime el 1 y después continúa el programa. Y acá termina el for, entonces vuelve a empezar. ¿Cuál es el siguiente elemento? Bueno, el 5. Entonces se imprime el 5, se imprime esta frase. Y así, se repite sucesivamente hasta que se terminan los elementos, ¿no? Estas dos líneas serían parte de la última repetición del for. Ok. Entonces así funciona un for. Se le establece una variable que va a ir recorriendo por todos los elementos de una lista. Una lista puede estar declarada así o también puede ser una palabra, un string. Por ejemplo, vamos a probar con una palabra ahora. Voy a escribir así. Voy a poner esta palabra. Entonces, nuevamente lo que puedo hacer es imprimir, como ya conocemos, la palabra entera. Lo que voy a hacer con esto es eliminarlo. Y vamos a ver que se imprime. Bien, se imprime la frase, eso era esperable. Entonces vamos a ver cómo los strings son iterables. Entonces, a ver, antes escribí element porque bueno,
elemento es una palabra genérica para referirse a cada, justamente el elemento de una lista. Entonces, algo natural de decir, en vez de elemento de una palabra, le decimos carácter o letra. Entonces, le voy a poner letter, así es más legible esta frase. Fíjense cómo esta frase, a pesar de ser código, es bastante legible y hace lo que significa, ¿no? Por cada letra en esta frase es lo que estaría significando. Voy a hacer lo mismo que antes, así vemos cómo se imprime letra por letra o carácter a carácter. Vamos a darle a ejecutar y acá vemos cómo esta primera línea corresponde a este print. Y acá vemos cómo efectivamente los strings son iterables porque los puedo imprimir letra a letra. Yo dentro del for tengo la libertad de hacer todo lo que ya saben hacer, ¿no? Entonces acá se puede crear otra lista, modificarla, agregar, sacarle elementos. Se puede poner una condición, por ejemplo, si yo quiero imprimir solamente las letras O, ¿no? ¿Cómo haría eso? Entonces, antes de imprimir, ¿qué tengo que hacer? If ¿quién? Letter, ¿no? Es lo que quiero evaluar. Si letter es la letra O, esto lo ponen entre comillas simples. ¿Qué va a pasar? Al final de la condición, recuerden 2 puntos. Y esto, para que forme parte del if, le tengo que dar un espacio más para adentro. Entonces vamos a ver ahora cómo solamente se van a imprimir las letras O. Va a recorrer todas. Vamos a ver esto. Así vemos el recorrido entero. Y vamos a poner que si no es una O, se imprima otra cosa. Que no es una O. Entonces vamos a ver que acá van a aparecer las O y la palabra no es O. En el mismo orden, ¿no? Entonces vamos a darle a ejecutar. Y acá vemos la primera frase, que es acá, y esta va a corresponder a la H. Entonces acá me dice que no es una O. La siguiente, la O, efectivamente, se imprime O. Y bueno, después se respeta ese comportamiento para el resto de la palabra. Bien. Entonces así funciona el for. Se puede poner for con if y esta combinación. Se puede hacer un montón de cosas. Entonces vamos a ver otro tipo de estructura de repetición que se llama while. Vamos a crear, por ejemplo, una variable que se llame a. Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Y un while es similar a un for en el sentido de que también repite, pero se evalúa una condición más similar a las condiciones que usaban en el if. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer que mientras que la a, que es una variable conocida, esta ya tiene que estar creada antes, no es como el for que crea una variable. Mientras a sea mayor a 0, 2 puntos para finalizar la condición y, al igual que en las otras dos estructuras, se crea un espacio de indentación. ¿Qué puedo hacer mientras a sea mayor a 0? Y lo que puedo hacer es mostrar a. ¿Y esto cuándo se detiene? En principio, mientras a no cambie, esto seguiría de manera infinita. Así que tienen que tener mucho cuidado con eso, porque esta estructura se presta a que, a través de algún error, cree un bucle infinito. Y eso, bueno, les puede dejar sin memoria en la computadora o hacer que se les trabe el programa. Así que tengan cuidado con eso. Lo importante para tener en cuenta es que siempre que tengo una condición con una variable, dentro del while es recomendable modificar esa variable, así evitamos bucles infinitos. Entonces lo que voy a hacer acá es, cada vez que entra al while, voy a restarle un número, un valor a la a. Entonces a ahora va a valer a menos 1. Entonces, en la primera iteración va a valer 5, después cuando pasa por acá va a valer 4,
3, 2, 1, y después cuando valga 0, esta condición ya no la va a cumplir más. Entonces lo que generé con esto es un contador, digamos, decreciente, desde 5 hasta 0, o hasta 1 en realidad. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Lo voy a ejecutar y acá vemos efectivamente cómo se empieza imprimiendo el primer valor de la A y después al restarlo, la próxima vez que entre va a ser 4, 3, 2, 1, y en la siguiente, como fue 0, esta condición ya no la cumplió más, entonces terminó el ciclo de repetición. Otra forma que tienen de escribir esto es con un operador que se llama el operador de disminución, que es primero el menos y después el igual. Y después de esto, lo que dicen a A, en cuánto lo quiero disminuir. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo que antes, lo que hago es un 1. Y esto es equivalente, vamos a poner acá, equivalente a decir A es igual a A menos 1. Es exactamente lo mismo. Le ejecutamos de nuevo y vamos a ver que tenemos el mismo resultado. Si yo quiero hacer un contador ascendente, por ejemplo, le voy a poner, no sé, menor a 10, que A empiece en 0, y ahora en vez de restarle, le voy a sumar el mismo operador, primero el símbolo, después el igual, y ahora estoy creando, ahora sería el equivalente, sería A más 1, ¿no? Lo que estoy creando es un contador ascendente desde 0 hasta el 9. Efectivamente, desde 0 hasta 9. Acá termina el video de hoy. Cualquier consulta la pueden dejar acá en los comentarios o por Discord o por donde me vean. Nos vemos.